Buenas noches, hermanos, qué bueno que ya nos acompañan para estudiar la Biblia. Espero de que ya tengan sus Biblias con ustedes porque a eso venimos, a estudiarla. Entonces, sin más preámbulo, oremos para iniciar. Señor, gracias por permitirnos la oportunidad de poder leer la Biblia sin miedo, Señor. Señor, te queremos pedir por todos los cristianos que están en Afganistán, que Señor sus vidas corren peligro y Señor ellos están viviendo un cristianismo real, un cristianismo que es literalmente dar su vida por los demás. Jesús, te queremos pedir como iglesia que te puedas quedar con ellos y Señor, sabemos de que tú muchas veces no excluyes a tus hijos del sufrimiento. Entonces quizás, Señor, ellos están exactamente donde tú quieras que ellos estén. Por eso te pedimos, Señor, de que simplemente les des fuerzas, que tu Espíritu Santo se manifieste en sus cuerpos, en sus corazones, en sus mentes, y que les acompañes. En tu nombre, amén. Amén. Bueno, vamos a empezar hoy y seguimos con Jeremías. Vamos a empezar y vamos a estar en Jeremías capítulo 47 y vamos a ir hasta 49. Pero antes me decían de que sería bueno de que habláramos un poco de la situación de los cristianos en Afganistán. Entonces, antes de empezar, solo quería decirles que hay un misionero que está dando algunas actualizaciones sobre las cosas que están sucediendo en Afganistán, y para los que de ustedes no saben aún, el movimiento de los talibanes tomó control del gobierno de Afganistán como tal. El presidente, para evitar un baño de sangre, se fue y ahora los talibanes controlan Afganistán y están imponiendo sus propias reglas, sus propias costumbres, etc. Están llevando a las mujeres a un lugar donde gracias a Dios ya no estaban, o sea, un lugar de verlas como una minoridad y verlas de menos, imponerles reglas, incluso acusaciones de muerte. Entonces, enviaron un comunicado los talibanes hacia los cristianos y a las iglesias cristianas en Afganistán diciendo: sabemos dónde están, sabemos quiénes son y vamos por ustedes a matarlos. Ese comunicado llegó a algunos misioneros que también están en Afganistán y ellos valientemente decidieron compartir eso. Es bastante duro escuchar cómo otros cristianos se mantienen en el cristianismo a pesar de que son amenazados a muerte. Y ver a cristianos en El Salvador que solo porque no se hace lo que ellos dicen, entonces ellos dejan de asistir a la iglesia, dejan de acercarse a Dios, se olvidan totalmente del cristianismo. Por eso vamos a orar, oramos hoy, no para que el Señor los libre del sufrimiento, no para que el Señor los saque de ahí, porque a lo mejor ahí es donde el Señor los quiere. Estamos orando para que el Señor los fortalezca, toque sus mentes y sus corazones y los llene del Espíritu Santo, para que como Esteban, porque Esteban mientras estaba siendo apedreado, dice la Biblia que él vio a Jesús. Entonces imagínense qué bendición que en el momento más difícil de su vida, mientras está siendo apedreado vivo, entonces ahí en ese momento vio a Jesús. Entonces él no vio el sufrimiento, él vio a Jesús. Por eso es increíble pensar en lo que sucedió. Y por eso es que la oración que nosotros tenemos con los cristianos en Afganistán es que ellos puedan ver a Jesús en medio de todo esto.
Y ahora nosotros nos preguntamos, pero ¿no es acaso mejor y más fácil que salgan de ahí? ¿Qué tal si algunos talibanes conocen a Cristo por medio del testimonio de esos cristianos en Afganistán? Y nosotros les estamos privando de la oportunidad. ¿Saben qué dirían muchos de los cristianos en Afganistán? Nosotros estamos aquí para predicar el Evangelio. Y no lo digo porque me lo esté inventando, lo digo porque he escuchado y he leído con mis propios ojos muchas historias de perseguidos, de cristianos perseguidos, que enfrentándose a la muerte deciden persistir antes que moverse de donde el Señor los tiene. Entonces, iglesia, esta es una oportunidad para que oremos, para que el Evangelio vaya a lugares donde nunca antes ha ido. Y si uno de esos lugares es el corazón de esos talibanes, entonces oremos para que eso suceda. Oremos para que los talibanes escuchen de Cristo. Escúchenme, los cristianos de Afganistán ya van para el cielo, ya están en el cielo. Ellos, sus almas van a ir a un lugar mejor cuando esto acabe. Pero los talibanes no, los talibanes irán para el infierno por la eternidad. Entonces oremos por ellos, no solo por los otros. Y ahora es como cuando cristianos mostramos que lo que nosotros sentimos no es un fanatismo, como muchos movimientos sociales se solían pronunciar en defensa de algunas minorías, pero ahora se mantienen con sus bocas cerradas viendo toda esta aberración a los derechos humanos. ¿Dónde están esos movimientos en defensoría de las minorías? No se escuchan, porque solo perseguían agendas políticas. Nosotros como cristianos no perseguimos agendas políticas, tampoco perseguimos promover el amarillismo de los periodistas. Nosotros como cristianos buscamos las almas de las personas que no conocen de Cristo, sean talibanes o sean de Afganistán. Así que, iglesia, seamos una luz en medio de todo esto. Contarles que el capítulo 47 al 49 de hoy, se lo voy a resumir un poquito, son profecías, bastantes profecías contra 5 o 6 ciudades que Dios dio en contra de ellos. Entonces tenemos las profecías contra, ya se los voy a leer, tenemos la profecía contra los filisteos, contra Moab, contra los amonitas, contra Edom, contra Damasco, Cedar y contra Elán. Ahora, si ustedes se fijan, cada uno de estos dice que va a ser arrasado y dicen que van a ser exterminados. La gran parte de ellos, al menos 3 o 4 de ellos, fueron arrasados y fueron castigados, escuchen bien, por medio del gobierno de Nabucodonosor. Dios escogió a Nabucodonosor para ser su siervo y llevar su juicio a las naciones. Un momento, Carlos, ¿dónde habíamos escuchado eso antes? Sí, en el libro de Josué, por medio de los israelitas. Ellos iban a ser ocupados por Dios para llevar el juicio a las naciones cananeas que se habían convertido en idólatras. Exacto. Como el pueblo de Israel se negó a ser un pueblo obediente que siguiera los mandatos de Dios, el Señor entregó el gobierno o su voluntad a lo que teológicamente conocemos como el reinado gentil, o sea, utilizó a reyes gentiles para cumplir su voluntad gubernamental aquí en la tierra. Ya no eligió a reyes que tuvieran el linaje de David o que fueran de hijos de Abraham, sino que utilizó a gentiles. Sabemos que tuvo gran contacto con Nabucodonosor. Para mí Nabucodonosor fue salvo, eso es cada quien, porque él confiesa con su boca que cree con el Señor, pero hay cosa de cada quien, no lo dice la Biblia, así que es especulación propia. Ciro, Dios le llama a Ciro mi siervo.
Lo leímos ya. Entonces, por supuesto que Dios ocupó. Entonces, y Dios manifestó su juicio a través de ellos. Y eso es lo que nosotros leímos en estos pasajes. Ahora, hay bastantes nombres que no son palabras, sino que son meramente nombres, que son parte de las ciudades de los países que estaban siendo llevados en juicio. Hermanos, se vino la lluvia y si compito contra la lluvia me voy a quedar sin voz. Entonces, vamos a ver si puedo responder al menos una de las preguntas del libro Afín antes de que me quede sin voz. Hoy en el libro Afín conocimos una de las verdades más grandes, y es que el mal no va a ganar contra el bien, sino que el mal va a perder al final de la historia. Y eso lo conocemos porque justamente cuando el anticristo se proclama, cuando el anticristo sube de nivel, dejando atrás a sus aliados y se proclama como el Cristo, el Mesías, entonces en ese momento empiezan los juicios de Dios. Hermanos, qué lástima. Gracias por estar con nosotros. No sé si me escuchan. Yo no me escucho. Y si yo no me escucho es un problema. Porque mi voz no sé si va a lograr competir contra la lluvia. Espero me puedan excusar. Creo que vamos a buscar para mañana un lugar, o para el jueves un lugar donde no se escuche tanto la lluvia. Que el Señor los bendiga, hermanos. Gracias por sintonizarnos, por estar con nosotros. Me dicen que sí se escucha. Gracias, hermanos, por decirme que sí se escucha. Y por los likes ahí. El problema es que yo no me escucho. Lo lamento, hermanos. Nos vemos el jueves. Nos vemos mañana en culto. Nos vemos el jueves.